¿por qué va a terminar la cosa? Hoy no dije yo tampoco. ¿Por qué va a terminar qué? El Arapajá. Dos cosas hay. La descomposición extrema del espacio y el término del teco. Las causas. Y las causas que generan la cosa. ¿Por qué se da? En del Arapajá. ¿Pero por qué? Porque el teco está debilitado, ¿entendés? El teco, la cultura guaraní y la descomposición del medio ambiente. Dos razones, ¿no? Es importante señalar las causas por las cuales sucede el fin del mundo, el apocalipsis, el Mbaguazú, el Arapajá. Según los Paintabitena hay dos razones fundamentales y otra también importante. La primera causa por la cual Paicuará va a esconder su rostro, va a tapar su rostro y se produce el Putunguete, el Putumbeí, vuelve la oscuridad primigenia, la oscuridad total, y en ese trance pues se produce la venida de los maranes, de los maemenuá. La causa principal es la pérdida de la cultura guaraní. Si ellos pierden su tecó, si ellos cambian su modo de vivir y de pensar, entonces hay una pérdida de su cultura, teco. Entonces cuando hay una pérdida, un debilitamiento o una desaparición del teco guaraní, ese es el motivo principal para que Paicuará se enfade y desencadene el fin del mundo. La otra razón importante, fundamental, es la descomposición extrema de la naturaleza, la descomposición del medio ambiente. Cuando hay un mal uso de la naturaleza, un mal uso extremo de la naturaleza, entonces el globo se calienta, hay un desequilibrio en el medio ambiente y esa es la otra razón por la cual puede enfadarse, puede enojarse el Paicuará, el dios sol. Otro elemento que a mí me contaron que también enoja, disgusta mucho a Paicuará es el sufrimiento de los niños y de las niñas. El sufrimiento, el maltrato, el mal vivir de la infancia, del niño y de la niña. Entonces esas son las dos razones fundamentales y una complementaria importante según lo que a mí me contaron gente del UBPT y también la última parte del Mbergo. ¿Por qué el fin del mundo? Pues es básico, ¿verdad? Gregorio, ¿y vos crees que este ya es el fin del mundo, Pai? Así como están pasando las cosas. No se sabe eso. No sé. Pero parece, ¿verdad? Y bueno, los signos son copias fieles. Allá dice, no quieren comer No, 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 no,